Dios nos bendiga. Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 9. Hoy vamos a encarar un estudio muy necesario en la vida de todos. Vamos a estudiar un poquitito porque sería imposible estudiarla toda, pero al menos vamos a hacer nuestro honesto esfuerzo de estudiar acerca de la misericordia de Dios. El título de esta enseñanza es Misericordia quiero y no sacrificio. La palabra misericordia es usada unas 350 veces en ambos testamentos del texto bíblico. Es un montón de veces. Hay distintas palabras hebreas y griegas que son traducidas de esa manera o de alguna manera semejante o similar a misericordia, como por ejemplo bien, bondad, clemencia, favor, hacer merced, piedad, etc. Siendo que nosotros hemos recibido, confesémoslo, todos nosotros hemos recibido y continuamos recibiendo misericordia, no sería mala idea parar un ratito y tener una mejor idea acerca de lo que es, qué es aquello que hace que tantas veces las cosas nos salgan bien, aún a pesar de nosotros. Por practicidad en nuestro estudio, vamos a seguir solamente dos vocablos. De los muchos que se traducen de esta manera y maneras similares, vamos a seguir dos vocablos. Uno de ellos es el hebreo gesed y el otro es el griego eleos. Vamos a elegir entonces como punto de partida a Mateo. Primero vamos a ir al capítulo 9, luego en el desarrollo van a ver por qué he elegido estas dos palabras. Bien, vamos al contexto de Mateo 9, más allá cómo ganen ustedes ese contexto cuando estudien Mateo 9, les adelanto que el contexto documenta el momento en que Jesús recluta al escritor del Evangelio, a Mateo, que era recaudador de impuestos. En ningún momento un recaudador de impuestos tuvo buena fama. Y en aquel entonces él recaudaba impuestos para Roma, que era encima el pueblo invasor, y eran gentiles, es decir, todo para atrás. Este pobre Mateo, en fin. Entonces, bueno, lo recluta, bueno, lo lleva con él, digamos, ya, bueno, de hecho estamos leyendo su evangelio, así que le fue bastante bien a nuestro Señor con la respuesta de Mateo, y luego de un tiempo se encuentra, la escena en Mateo 9 es que se encuentra Mateo con otros publicanos y pecadores, a los ojos de los fariseos, por supuesto. Entonces vienen los fariseos y dicen, ¿qué hacen esto? ¿Qué hace este que dice ser el rabí con estos publicanos y casi digo pescadores? De hecho, también estuvo con pescadores nuestro Señor, pero estos eran, en opinión de los fariseos, publicanos y pecadores. Mateo 9, versículo 13, dice, y pues si aprended lo que significa, le dice esto a estos que hicieron este comentario pensando que el Señor Jesucristo no se iba a dar cuenta, pero lo escuchó porque dice que lo hicieron a gran voz, lo escuchó y entonces él le responde, vayan ustedes y aprendan lo que significa misericordia, y acá la palabra griega es eleos, una de las dos que estudiamos, y hay un Nuevo Testamento en hebreo que esta palabra la pone en hebreo como gesed, a la misma palabra. Por eso es importante que estudiemos estas dos palabras en conjunto, porque las vamos a ver mucho en conjunto a las dos. Misericordia, eleos, gesed quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, fenómeno. Esto debería llamar nuestra atención poderosamente, porque sí había sacrificios que era obligatorio hacer por la ley, ¿no es cierto? Sin embargo, acá el mismo Señor Jesucristo dice que Dios dijo que misericordia Él quería y no sacrificio, y luego la frase incompleta es conocimiento de Dios más que holocaustos. Acá solamente aparece la primera parte. Hay un diccionario que define a esta palabra gesed, recuerden, ese es el hebreo, como bondad, inclinar el cuello como señal de respeto. Esta me gustó porque van a ver, por ejemplo, en un rato vamos a ver al hombre que es herido en el camino de Jericó a Jerusalén y pasa un samaritano y lo ayuda, bueno, se inclinó a ayudarlo. Bueno, es como que vos haces ese esfuerzo extra para dar una mano a alguien.
Bueno, entonces dice que es inclinar el cuello, este autor, como señal de respeto y bondad hacia un igual. También dice que puede ser traducida misericordia, amabilidad, bondad, son todas palabras similares. Por eso no es tan simple el estudio de las palabras dentro de la palabra de Dios y nosotros hacemos el mejor esfuerzo para en algunos minutos dar un mejor entendimiento, pero no todo el entendimiento. La palabra supera a todos nosotros, realmente no hay manera de que podamos conocerla todo, entonces bueno, hacemos este esfuerzo nada menos que con la misericordia porque nos reconocemos todos nosotros muy misericordiados, ¿verdad? A veces pienso que personalmente recibo tanta misericordia que Dios me debe tener confundido con algún otro. Cuando se entere va a ser la cosa. Ahí me la voy a tener que velar por mí mismo. Mateo 12, el otro registro en Mateo. Bueno, en este momento los discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Caramba, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a tener hambre el día de reposo? Entonces, lógicamente, los que trabajaban de lunes a viernes, los fariseos, de 9 a 17, estaba fuera del horario de atención al público, estaban recogiendo espigas un día de reposo. Entonces en el 7 Jesucristo les dice, y si supieses, Mateo 12:7, y si supieses qué significa misericordia, las mismas dos palabras griega y hebrea. Misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. En el contexto, los inocentes son los que están comiendo espigas en el día de reposo. O sea que en los ojos de Jesucristo eran inocentes y lo importante era la misericordia y no los sacrificios. O sea, 6. La misericordia es una expresión de la naturaleza de Dios, quien ha mostrado a la gente desde siempre en momentos en que la gente, no nosotros, la gente no la merece. Eso es misericordia, pero Dios la ha venido mostrando. Es como que no tiene más remedio que mostrarla, no podría explicarlo de otra manera. Exuda misericordia a nuestro Padre, le sale por los poros si es que nuestro Padre los tuviera. Le sale por los poros la misericordia, es parte de su naturaleza. No puede evitarlo, digamos, no es que quisiera evitarlo, lo que yo quiero decir es que es así, es natural en nuestro Padre. La razón para seleccionar estos dos versículos de Mateo 9 y Mateo 12 la van a encontrar ahora cuando leamos Oseas. También hay una versión griega del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta. Entonces, yo cuando les lea también va a ser, cuando leamos la palabra misericordia en hebreo, que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, es la palabra gesed, y en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, es la palabra eleos, ¿está bien? O alguna forma verbal de eleos, de todos modos. Oseas 6, capítulo 6, versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad, acá está traducida piedad, gesed y eleos. ¿Ven? Pero es la misma palabra que estamos estudiando. La piedad, o sea, vuestra misericordia, es como la nube de la mañana. ¿Qué pasa con la nube de la mañana? A la tarde no está, porque si no sería la nube de la tarde, que a la mañana no estaría. ¿Verdad? Así es la piedad, es decir, así es el eleos, el gesed de ellos. Eso es lo que está diciendo Oseas en nombre de Dios. Como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca. Recuerdan que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. ¿Se acuerdan? Bueno, Él los cortó con la palabra de los profetas. Por no haber tenido misericordia, por no haber tenido ese gesed, ese eleos, haber sido como la nube de la mañana, como un rocío en la mañana, que desaparece al mediodía, no bien sale el sol. Por esta causa, dice el 5, los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca, los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque gesed, eleos quiero, y no sacrificio, conocimiento de Dios
más que holocaustos. Por eso seleccioné esas dos palabras, por eso seleccioné esos dos versículos. Fíjense de qué estaba hablando el Señor Jesucristo. El contexto de lo que el Señor estaba hablando en una situación donde Él interpretó y aplicó la palabra de Dios correctamente. Al confrontarlos a estos fariseos, al de las espigas y al de Mateo con los publicanos y pecadores. Mateo 23, por favor. Si uno en verdad conoce algo de Dios, entonces sabe que para Él es primordial conocerlo y que tengamos misericordia entre nosotros. Entre nosotros. Es un atributo que nos corresponde como hijos de Dios. Y es algo que debemos querer hacer. A Dios le sale natural. Nosotros debiéramos disciplinarnos a entender primero de la palabra de Dios, a percibir de la palabra la importancia que tiene que nosotros ejerzamos entre nosotros misericordia. Caramba, todos los necesitamos. No hay ninguno acá que sea exento de necesidad de misericordia de los otros. Todos nosotros. Algunos pensaremos que necesitamos más que otros, y con justa razón, por supuesto que sí. Todos necesitamos misericordia, todos necesitamos que haya ese favor, esa amabilidad, ese inclinarse hacia abajo cuando nosotros estamos bien abajo, para levantarnos y para darnos una mano y para perdonarnos, porque la misericordia y el perdón tienen todo que ver, como la misericordia y la gracia, como la misericordia y el amor, tienen todo que ver, todo que ver. Isaías 50, vamos primero a Mateo 23, versículo 23, que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, ahí están nuestras palabras, y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No es que haces una cosa y no haces la otra. Vos no te despojás de Dios, por ejemplo, no se despoja de su amor cuando ejerce misericordia. ¿No te parece lógico? No. Bueno, nosotros tampoco tenemos que disciplinarnos en llegar a esa altura, porque a esa altura llegó nuestro Señor Jesucristo. Ayer estuvimos aprendiendo justamente la primera enseñanza acerca de misericordia, y luego también hablamos de que nosotros podemos hacer, en la última de las enseñanzas, nosotros tenemos el poder de ser y hacer como fue e hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso hizo nuestro Señor. Señor, Él ejerció la misericordia de su Padre entre todos. Nosotros debemos hacer lo mismo entre nosotros. Caramba, nuestras vidas entre nosotros en la familia serían ni siquiera difíciles, serían imposibles si no hay misericordia entre nosotros. Si Dios quiere misericordia entre nosotros. Él no está pidiendo ahí en Mateo 9, en Mateo 12, no está pidiéndole a los fariseos que Dios, no está diciéndole a los fariseos que Dios tiene que tener misericordia. No, son ustedes los que tienen que tener misericordia. A Dios no hay que pedirle misericordia. Él te la da gratuitamente. Isaías 5, por favor. Tenemos mucho trabajo hoy de versículos, así que no se preocupen si no llegan. Presten atención y disfruten la palabra leída por otro. Isaías 5, versículo 13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Mirá lo que lo llevó cautivo. De las miles de razones que podrían haberlo llevado cautivo, la razón que Dios dice, o sea que para mí es la que vale, no sé para ustedes, supongo que también. La razón que vale es que fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. ¿De qué conocimiento? De la cautividad. No de los babilonios. No, le faltó conocimiento de Jehová, de su Dios, de nuestro Dios, que los trató siempre como un padre, un hijo. Es cierto, ellos eran siervos, nosotros somos hijos, caramba, tenemos un privilegio tan grande, pero el trato de Dios con ellos fue el de un padre con un hijo. Cuando vos lees las Escrituras en el Antiguo Testamento, Dios no ha dejado de ser un Padre maravilloso. No es que en Pentecostés Dios dijo: bueno, fenómeno, ahora Él viene siendo así desde siempre, no desde siempre.
Oseas 4, bueno, ahí estábamos en el barrio, no importa si, bueno, al menos ya saben dónde queda. Oseas 4, versículo 6. Yo también me tendría que ir a versículos libros más fáciles, ¿no? Hay que estudiar la Biblia, señores, es bueno saber dónde están los libros, porque a eso nos dedicamos nosotros. Los creyentes creen, recuerden. Entonces, como es nuestra actividad, nuestra profesión es esta, necesitamos conocer el manual que nos guía nuestras vidas y con el cual ayudamos a otras personas a llegarnos a Dios a través del Señor Jesucristo. Así que deben saber dónde está Oseas. Oseas, Joel, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, para que se orienten. Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido. Mirá por qué. Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, algo que Dios no ha hecho, ni nunca hará. Pero de todos modos, caramba, les está llamando la atención poderosamente. Mirá la importancia que es conocerlo a Dios. Así que este es un deseo abiertamente declarado por nuestro querido Padre. En todas sus escrituras, conocerlo a Él es conocer paralelamente su misericordia. No es que vos, bueno, vas a la Biblia a conocerlo a Dios y algún otro día vas a la Biblia a conocer la misericordia. Viejo, va todo junto, está en el mismo paquete, es all inclusive, como dirían las chicas allá al fondo. Aquí el profeta está hablando en nombre de Dios y habló en primera persona, dice misericordia quiero, pero si vos sos Oseas, loco, no sos Jehová, pero hablaba en nombre de Dios, entonces hablaba en primera persona y Oseas dijo con su propia boca, misericordia quiero. Es Dios el que quiere misericordia, no Oseas supongo que también lo quería, le preguntaremos cuando lo veamos. O sea, seguro que querría como nosotros también querríamos, por supuesto que sí, pero es Jehová expresándose por su profeta, hablando por eso con todo derecho, hablaba en primera persona. Misericordia quiero y no sacrificio. Quiero que me conozcan más que sacrifiquen animales. No es que no quería sacrificio de animales, claro que los quería, representaban el último sacrificio con el cual, una vez hecho, no iba a haber más necesidad de sacrificio para perdón de pecados. Ya no hace falta sacrificar a nadie. Imagínate lo que sería tener que quemar el parquet de tu departamento para quemar todos los bueyes que habría que quemar por todas las cosas que nosotros hacemos todos los días. Mirá qué práctica que es esta administración. Misericordia quiero y no sacrificio. Para el momento registrado en Oseas, lo que podríamos llamar el protocolo de los sacrificios, según la ley, se había literalmente olvidado, se había dejado de lado, ya se había pervertido, porque el corazón de la gente hacia Jehová se había enfriado. Isaías capítulo 1. Este es un lamentable hecho histórico, pero más allá de eso, Dios nunca tuvo la intención de que los sacrificios y las ofrendas hicieran que la gente fuera o que la gente se sintiera aceptada. ¿Escuchaste lo que yo acabo de decir? Más allá de este lamentable hecho, Dios nunca tuvo la intención de que los sacrificios y las ofrendas hicieran que la gente fuera o que se sintiera aceptada a su vista, si no había por parte de la gente genuino arrepentimiento por sus pecados y genuino deseo de obedecer su palabra. Los sacrificios y ofrendas no compraban ni compran la aceptación de Dios. Isaías 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda, no ofrenda, sino vana ofrenda. Ofrenda vacía de significado, vacía del corazón, atrás de la ofrenda, vacía del entendimiento, razón por la cual hacían la ofrenda. No me traigan más de eso. El incienso me es abominación, luna nueva, días de reposo, convocar a asambleas,
no los aguanto más, no los puedo sufrir. Bueno, pero Isaías hablaba en sus términos, yo estoy haciendo la traducción literal de acuerdo al uso en Córdoba. No los puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, fiestas solemnes, la tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Atención a este versículo 16. Dice, lavaos y limpiados. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Venid luego de haber hecho lo que dicen estos versículos. Venid luego y estad a cuenta, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, no hay ningún drama. Si ustedes hacen lo que dice el 16 y el 17, no hay ningún drama. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Les dio la salida. Una paliza de, no sé, 5 o 6 versículos. Y les dicen 2 versículos, ¿cuál es la salida? Venid a mí. Cuando hagan eso, entonces sus pecados que son rojos van a quedar blancos. Dios mío, si esto no es misericordia, ¿la misericordia dónde está? En esencia, la Biblia enseña que a Dios le interesan el corazón y las intenciones por detrás de las acciones, y que los meros actos ritualistas sin fe no le agradan. Mateo 12, de nuevo, por favor. No, esa la vamos a dejar. Estoy como uno que se cambió, ¿viste? Se cambió los discursos, no sé si ustedes se lo acuerdan. Hace unos años atrás, yo estoy igual. Mirá cómo se ríen los que se acuerdan, ¿eh? Muy bien. Entonces, en esencia, la Biblia enseña que a Dios le interesan el corazón y las intenciones, como dijimos, esto es muy importante que nosotros lo recordemos, por detrás de las acciones, y que los meros actos ritualistas sin fe no le agradan, como recién dijimos. Ahora sí, Proverbios 15. Versículo 8 dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos, que es su gozo para quienes llegaron. Léanlo luego, es un buen registro para memorizar, es lo que Dios quiere. El sacrificio de los impíos no le interesa. Lucas capítulo 10. La humildad y la obediencia basados en un corazón limpio siempre son prioridad en aquello que Dios desea y en aquello que Dios busca de nosotros. La misericordia, damas y caballeros, no es tan solo y simplemente ni meramente la ausencia o la retención del juicio o del castigo merecido. Lo leo de nuevo. No es simplemente, no es meramente, no es únicamente la retención del juicio o el castigo merecido. Es más bien una obvia y exteriorizada manifestación de continuo amor y compasión como la que tiene Dios para con la humanidad toda y para con sus hijos en particular. Quiero que ahora veamos un poco la parábola esta en Lucas 10, comenzando el versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén. Recuerden, esta es una historia pequeña y ficticia para enseñar
algo muy importante. En general, las parábolas enseñan una cosa. La ilustran como te presentan el video y la ilustran, pero Dios va dirigido a enseñarte una cosa. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, atención, quienes descendieron, es muy importante para lo que estamos estudiando, que Dios quiere misericordia y no sacrificio, y conocimiento de Él más que holocaustos, recuerden. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esta es otra palabra asociada, parecida, es un símil, pero no es la misma palabra que estamos estudiando, así que sigo de largo. 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Un denario era lo que se cobraba por un día de trabajo. Le dio el valor de 2 días de trabajo al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más a estos 2 denarios que le dio, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces aquí pregunta el Señor Jesucristo a los que estaban presentes: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley del versículo 29, 25, cuando lean el contexto lo van a ver, ese hombre respondió: el que usó de eleos, de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El tipo había entendido quién había hecho misericordia. Ojo, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Entre el samaritano, que era considerado como un perro totalmente vil, no había que considerarlo siquiera como, eran infrahumanos para el pueblo de Jerusalén, ¿verdad? Bueno, entre el samaritano, que era todo esto que yo acabo de decir, y capaz que hasta peores cosas, y estos otros 2 que sí tenían conocimiento, porque uno era sacerdote y el otro era, ¿sí o no? Entonces, ¿qué era lo que quería Dios? Misericordia. Conocimiento de Dios, pero aplicado. Estos lo conocían, pero no lo habían aplicado. Un samaritano, conocedor o no de la ley, según la parábola, le ayudó. Jesús expresó el corazón de su Padre como nunca antes y en verdad nunca después fue replicado. Aquí él mismo le dice al intérprete de la ley: ve y haz tú lo mismo. Es una instrucción y a la vez que es un llamado de atención a nosotros. Obviamente Dios quiere que nosotros también tengamos misericordia entre nosotros, porque aún al día de hoy Dios sigue queriendo misericordia y no sacrificio, sigue queriendo conocimiento de Él más que cualquier tipo de holocausto que nosotros hagamos ahora. El samaritano se fue de la posada adelantando dinero, parecido a nuestro Dios, que adelantó el pago 2000 años antes que ninguno de nosotros creyéramos, ¿no? Pagó y se fue. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros 2000 años antes que nosotros, ninguno de nosotros creyéramos. Efesios 2. El samaritano no dice que esperara ninguna cosa a cambio, y me hace acordar mucho a nuestro Padre Celestial y por supuesto a nuestro querido Señor también, que dieron todo sin pensar en nada a cambio, aunque deseen cosas a cambio. Por supuesto que Dios quiere ser amado, por supuesto que nuestro Señor Jesucristo debe, y nosotros necesitamos honrarlo a nuestro Señor, agradecerle.
decirle con nuestras palabras lo mucho que ha significado y que su vida dada por nosotros, caramba, ¿cómo no hacerlo, no es cierto? Pero no dice nada ahí que lo hicieron para que vos tengas esto. Dios solamente quiso darnos vida por siempre. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios que es rico en eleos, sería bárbaro, bueno, ¿qué faltaría que un versículo que diga que Dios es misericordioso? Pero no solo dice eso, dice que es rico en eleos, en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, esta es la razón, porque ¿por qué indica razón? ¿Por qué hiciste eso? Porque tuve ganas, porque me pasó esto, o porque, sí o no, ¿por qué dice la razón? Ok, dice acá, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, esa es la razón, aún estando nosotros muertos en pecado, la razón es porque nos amó, muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por si no la pescaste en algún momento, te la repite varias veces en este contexto. Cuando Él nos amó, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él hizo una especie de cóctel divino. Mezcló su rica misericordia con su gran amor para regalarnos salvación juntamente con y por medio de Jesucristo. Dios no se despoja de su carácter de ser gran amor para conceder algún otro bien propio de su naturaleza, como por ejemplo su misericordia. Él no dice, a ver, ahora tengo que hacer un favor a otra vez, Eduardo, ahí va de nuevo. Bueno, acá tengo que aplicar perdón. Bueno, me saco la camiseta misericordia. ¿Dónde dejé la camiseta de perdón? Le alcanza algún ángel la de perdón y entonces me... No, señores. Él tiene todas las camisetas puestas. No sé cómo hace. ¿Entienden lo que yo quiero decir? Él no se despoja de una cosa para hacer otra. Es maravilloso. Damas y caballeros, estamos hablando de nuestro Padre. Nuestro Padre es así. Esa es su conducta. No puede con su genio. Esa es su conducta para nosotros y nos pide que lo imitemos. Nos pide que lo imitemos entre nosotros y entre las otras personas que aún no están entre nosotros. ¡Qué bárbaro todo esto! Dice en el 6 que nos resucitó, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Ven? Gracia, bondad, misericordia, amor. ¡Wow! Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que le pasó a este pobre hombre cuando lo agarraron los ladrones en el camino entre Jericó y Jerusalén? ¿Se acuerdan algunos de ustedes cómo quedó? Medio muerto, ¿no? Ok, nosotros no estábamos medio muertos espiritualmente. Nosotros estábamos finucho total. Nosotros estábamos recontramoridos, de murición, muriente. No estábamos medio muertos. Estábamos totalmente muertos en delitos y pecados. Es de locos pensar en esas cosas. ¿De dónde nos sacó nuestro Padre? Caramba, ayer estábamos hablando, el que Dios te haga su hijo, el renacer, es la sanidad más grande, porque no cualquier otra sanidad que se aplique en nuestras vidas, necesaria a lo largo de los años, si seguimos creciendo en edad, nuestros cuerpos, dice la palabra y dice la biología, que se van deteriorando, entonces seguiremos necesitando sanidad a lo largo de nuestra vida, pero aquella sanidad de haber estado muerto en delitos y pecados, a tener vida por siempre, no se va a necesitar replicar, porque es la sanidad más grande y la ha dado Dios gratarola, gratis, no para Él, ni para nuestro Señor, para nosotros. ¿Qué debiera hacer eso en nuestras vidas? ¿Qué debiera generar en mí? Yo me lo estoy preguntando, no digo, a ver, pregúntense ustedes, a ver, no, me pregunto, ¿qué debiera generar eso en mi vida? Mi vida está siendo de alguna manera recíproca, adecuadamente con ese dar de mi Señor. Estoy siéndole recíproco al amor, a la misericordia y gracia de Dios en mi vida. Me lo pregunto, pero tengo que hacerlo honestamente. Tantas veces leemos la Biblia donde dice que la palabra de Dios es
dice eso. La mía dice que la palabra de Dios es útil para enseñarte, para corregirte, para redarguirte, para instruirte en justicia. La tenés que leer así. También tenés que ayudar a tus hermanos. Por supuesto, es parte de vivir en esta preciosa familia en donde Dios nos hizo renacer. Pero, damas y caballeros, es para nosotros, para que vos pienses si realmente estás andando así, si hay reciprocidad en tu conducta al actuar de tu Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Yo voy a leer ahora como en catarata, no pretendo que vayan porque por cuestión de brevedad, no quiero dejar de pasar estos versículos de Salmos que ahora voy a leer con ustedes, que no son todos, caramba, los que hablan de la misericordia, pero dan atributos de esa maravillosa naturaleza de nuestro Padre. Por eso los quiero leer, pero sería demasiado alargarnos si los leemos, si espero que cada cual llegue. Entonces les digo que es, y ustedes en casa los disfrutan grandemente. Salmo 25:10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Salmos 32:10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Está hablando de vos. 33:5, él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Versículo 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Versículo 7, cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Lógico, es conveniente ampararse bajo las alas de Dios. Por supuesto que es conveniente. ¿En qué otro lugar vas a encontrar misericordia? Y damas y caballeros, ¿en qué otro lugar que no sea acá debiera haber misericordia entre nosotros? 63:3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. 69:16, respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades, no conforme a mis grandes obras, a mis grandes logros, a qué gran creyente que soy. No, conforme a tus piedades. 103:11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 17, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cuándo empieza entonces? Nunca empezó. ¿Cuándo va a terminar? Nunca va a terminar. Algún día lo vamos a entender que nunca haya existido un principio. Pero la misericordia de Dios, fíjate qué casualidad. Esta es una diosidencia. Es como Él. Él no empezó y Él no va a terminar. Tampoco es su misericordia. Porque dice que la misericordia es como Él, desde la eternidad, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él, hasta la eternidad. Grosso, mal. 118:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, verdad, juicio, justicia, fidelidad, clemencia, bondad. Tremendas cosas que nosotros obtenemos de la misericordia, de la naturaleza de nuestro Padre. Hay Génesis 24, por favor. Hay un diccionario castellano, dice que misericordia es la virtud que inclina el ánimo. Recuerdan que uno de los autores decía que era inclinarse hacia abajo, como inclinar el cuello. Entonces me gustó esto que dice que misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Dice también que tiene estos sinónimos: compasión, conmiseración, piedad, comprensión, clemencia, benevolencia, bondad, lástima, ternura. Bueno, viejo, seguimos buscando símiles. Es maravilloso. Nosotros, cuanto más entendemos la misericordia de Dios, más agradecidos nos volvemos al ser conscientes de la acción benevolente y constante de Él en nuestras vidas. Y lo voy a leer de nuevo. Dice, cuanto más entendemos la misericordia de Dios, más agradecidos nos volvemos al ser conscientes de la acción benevolente y constante de Él
en nuestras vidas. Génesis 24. Abraham, el padre de los creyentes, el amigo de Dios, Dios lo llamó amigo de él. Él no se llamó amigo de Dios, Dios lo llamó amigo. Abraham, el padre de los creyentes, maravilloso creyente. Seguramente muchos de nosotros, yo me incluiría entre ellos, queremos conocerlo a Abraham y pasar un rato largo con él y preguntarle cosas, aprender cosas y enseñarle a tomar mate, con torta frita, con sopa y pilla. Necesitaba conseguir una esposa para su hijo. Por supuesto que además de ser la costumbre oriental de aquellos años, esto era muy necesario porque era importante para seguir la línea genética para llegar al Mesías. ¿Está bien? Entonces, mandó a su criado a buscar una mujer para su hijo. Cuando este siervo, que no menciona el nombre, singular para mí, pero no menciona su nombre, cuando el siervo de Abraham fue a buscar esposa, le oró a Dios, mirá a quién mandó, no mandó a ningún salamín, oró a Dios que hiciera misericordia con su amo. Génesis 24, versículo 12, dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia. Y acá están de nuevo las dos palabras, Gesed y Eleos, con mi señor Abraham. Versículo 14. Sea pues que la doncella quien soy, esto me hace acordar de lo que hizo Gedeón, si alguna vez lo leyeron, si no, léanlo en Jueces. Esto hizo Gedeón, van a ver por qué digo eso, quien haya leído el registro. En el 14 dice entonces, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiera, bebe, y también daré beber a tus camellos. Mirá lo que le estaba pidiendo. Decía, mirá, yo lo que te pido de tu misericordia, Jehová, Dios de mi señor Abraham, es que cuando venga la mina que tiene que ser, te haga tal y tal cosa para que yo sea que es ella, porque viajé un montón, no sabés, pasé, pero vine en un colectivo lechero, paró en todos los pueblos hasta llegar acá. Entonces me quiero ir con buenas noticias para mi amo, Abraham. Entonces le dice, lo que te pido es que cuando esta chica venga, haga tal y tal cosa para que yo la pueda reconocer, que no haya ninguna duda que esta es la mujer para el hijo de mi amo Abraham. Sea pues, 14, la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Quién no quiere ver el video? Yo no. Yo quiero ver ese video. ¡Qué bárbaro! Y quiero conocer a este hombre. No sé si lo haremos y deseo que sí. Versículo 27. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia. Este tipo no era Abraham, era el siervo, uno de los siervos de Abraham, vaya a saber cuántos tenía, era uno de ellos y reconoció la misericordia de Jehová, porque Jehová le concedió al amo de él lo que él le había pedido. Ni apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Hermoso registro para leer, de más está decirlo. Maravilloso. Génesis 19. Este hombre reconoció la misericordia, nosotros también tenemos que reconocer la misericordia de nuestro querido Dios. Génesis 19, versículo 17. Este es el único versículo en Génesis 19 que está después del 16. ¿Cuántos sabían esta verdad bíblica a la que había que adherirse? Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo están aprendiendo hoy, no? Génesis 19, versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, se refiere a los ángeles del versículo 1, dijeron, escapa por tu vida, le dijeron a Lot, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot,
les dijo no. Yo sé, y ahora lo vamos a ver, lo que hicieron los ángeles, pero también sé lo que hubiese hecho yo. Yo no le hubiese dicho a Lot hacia dónde ir, yo lo hubiese ayudado con una pateadura. Pero estos ángeles, viniendo en representación de Dios, aceptaron lo que les pidió Lot. Es misericordia. Bueno, es un buen aprendizaje para mí. Cuando lo vea a Lot, lo voy a tratar bien. Ni pares en toda esta llanura, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido, como en Efesios 2:4 que leímos nosotros, del 4 al 7, habéis engrandecido vuestra misericordia. Él reconoció, a pesar de eso, ojo, al principio, obviamente, Lot con su familia entró en Sodoma, después podés ver que Sodoma entró en ellos y Dios los fue a ayudar a sacarlos de ahí. Ya sabemos que la mujer se quedó, la empleó Celusal, la hizo sal entre fina para hacer asado, ahí se quedó la mujer, ¿verdad? Bien, y los otros se salvaron, pero hubo misericordia y Lot, a pesar de todo eso, reconoció que él había recibido misericordia de parte de estos ángeles que eran enviados de Dios. Génesis 39. En los primeros años de José en Egipto, aún antes de que él fuera el segundo en comando de la nación más grande de la tierra en esos tiempos, se exhibió la misericordia de Jehová para con él de una manera que era inequívoca, era tangible, era evidente. ¿Qué quiero decir? La misericordia, cuando la hay, cuando es ejercida, cuando es otorgada, cuando es recibida, siempre es tangible, siempre se ve, es manifestada. ¿Está bien? Por eso hablamos de hacer misericordia, de ejercer misericordia entre nosotros. No es simplemente un pensamiento auspicioso. Bueno, está bien, en mi opinión, a este habría que darle un coscorrón en la nuca. Pero y no hacerlo, es ejercer, es hacer lo que tengas que hacer, ejercer esa misericordia, retener el juicio que en tu opinión es merecido, es darle a la persona un gesto amable, es acercarse, ir hacia abajo en ayuda de la persona, que ser compasivo, ser amoroso, ser piadoso. Eso es lo que es, ¿entienden? Es tangible. Por eso hablo de que tiene que ser exteriorizado. Y la misericordia de Jehová, obviamente, miren alrededor de ustedes, está exteriorizada por todos lados, claro, pero entre nosotros ni hablar. Cuando conocemos un poquitito acerca de la vida de uno y del otro, decís, uy, ahora que lo pienso, la verdad, según le iban las cosas, este no tendría que estar acá con nosotros. ¿De cuántos de nosotros se puede decir eso? De varios de nosotros se puede decir eso. De haber sido las cosas como eran sin haber mediado la misericordia de Dios, no estaríamos aquí, damas y caballeros. Ninguno de nosotros. Hay que reconocernos como misericordiados. Fuimos misericordiados. Damas y caballeros, somos misericordiados de continuo y según veo cómo es la cosa que leí hasta la página 1101, les garantizo, habrá misericordia aún después de cuando se termina la página 1101. No se termina porque dice que es de la eternidad a la eternidad. Génesis 39. Jehová estaba con José, maravillosa historia de José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Se acuerdan? Maravillosa historia de este hombre. Cuando vos lees del 39 al 50, Génesis del 39 al 50, la mayoría seguro lo hizo, el que no, por favor, saque un tiempo y lea la historia de este maravilloso hombre, todo lo que pasó. ¿Qué duda nosotros podríamos tener de que este maravilloso José recibió misericordia? Fue vendido por sus hermanos, fueron al padre con una manta, un manto que él tenía, que le había dado su papá,
que con sangre de un cabrito, mataron un cabrito para manchar el manto y llevárselo al padre para decir que había muerto. Sus hermanos, él y 11 de las 12 tribus de Israel, 11, bueno, perdón, Benjamín no estuvo, 10 lo vendieron a unos que pasaban por ahí. Caramba, este hombre recibió misericordia. Y también, la verdad, la recibieron más tarde sus hermanos por parte de él, ¿o no? En la ocasión, por favor, Josué capítulo 2. En la ocasión en que el pueblo de Israel, con Josué al frente, cruzó el río Jordán, se encontraron con su primer desafío, Jericó. Recuerdan que la parábola era de un hombre que lo asaltaban y quedó medio muerto, iba entre Jericó y Jerusalén. Esta es la Jericó de la que hablaba esa parábola. Este es el Jericó que fue el primer desafío, no bien cruzaron el Jordán. En la ocasión en que el pueblo de Israel con Josué al frente cruzó el río, se encontraron con su primer desafío, Jericó. Antes de tomar posesión de la ciudad, Josué envió espías para que reconocieran la tierra. Una mujer llamada Rahab, sabiendo que se trataba de israelitas, a los cuales temían, ella misma les dijo a los espías en otro registro, sabiendo que se trataba de ellos, los cobijó y escondió de la gente de su pueblo. Cuando ellos estaban listos para regresar al campamento de Israel y avisar todo lo que habían visto en su tarea de espionaje, se da este intercambio de misericordias entre la mujer y los israelitas. Josué 2, versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia, las mismas palabras que estamos estudiando, con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. El así la haréis aparece por la forma en que ortográficamente tenemos que escribir en castellano. Pero en lugar de así haréis, el texto dice Gesed. O sea que aparece misericordia dos veces en este versículo. Así como les hice misericordia, así me van a hacer misericordia a ustedes. ¿Está bien? Eso dice. Con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Hay otras versiones que leen este versículo así. Dice, y ahora juradme por el Señor Dios, pues os hago misericordia y haced también vosotros misericordia en la casa de mi padre y dadme señal cierta. Esta es una versión simplemente, no le hablen mal de mí a Casiodoro de Reina, por favor. No estoy corrigiendo a Casiodoro, simplemente digo que él, al señor de Reina, no, simplemente digo que estas otras versiones sí encontraron esa palabra y la tradujeron así. Y él, bien traducido, no necesitó repetir misericordia porque ya estaba dicho, ¿está bien? Como yo les doy misericordia, denmela ustedes a mí, dijo la mujer. Pero estos otros dijeron, como yo te doy misericordia, dame vos misericordia. Otra versión dice, ahora pues juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, así la ha traducido, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre y dadme una promesa segura. Lo que la época obligaba y la situación obligaba era matar a los espías, no cobijarlos, ¿verdad? Bien. Rab les había extendido bondad, misericordia. En otras palabras, los había librado de la mano de los de Jericó. Ahora ella les solicitó reciprocidad, es decir, que le aseguraran a ella y a los suyos ser librados de la muerte segura por la que pasaría el resto de los pobladores de Jericó. Retuvieron el castigo merecido. No necesariamente merecido, pero era obligado. Si entraba espías, tenían que matarlo. Si Israel entraba en Jericó, tenía que matar. ¿Entienden? Entonces, eso es, se extendieron mutuamente misericordia. Por eso decía que no es meramente, simplemente y solamente retención del juicio merecido. Es todas las cosas que estuvimos estudiando. Y también esa, por supuesto.
Yo quería saber qué le pasaba a Dios, que no dejaba de extender misericordia que yo puedo ver en mis queridos hermanos en Cristo. Porque hay una cosa acerca de Eduardo Dinotto, es que yo lo conozco hace más de 35 años. Y yo sé, como cada uno de nosotros sabe, cuánta misericordia hemos recibido. Cuando nos ponemos honestos delante del espejo de la vida y nos miramos, nosotros sabemos que realmente somos un producto de la misericordia de Dios. Entonces yo quería enterarme qué le pasaba a Dios conmigo. Y veo que le pasa con muchos. Y está bueno eso. Gracias a Dios que es así. Versículo 13 dice, y que salvaréis la vida de mi padre, continúa diciendo esta buena mujer, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas. Estaba haciendo no el 2 por 1, estaba, estaba haciendo el 100 por 1. Y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos les respondiendo, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo Gesed, Eleos y verdad. ¡Qué bárbaro! Tanto Rahab como los espías fueron recíprocamente benévolos e impidieron lo que la situación obligaba a hacer: muerte a todos los habitantes de Jericó por un lado y muerte a los espías por el otro. Ambas partes cumplieron su compromiso, una con la otra, y efectivamente extendieron y recibieron misericordia. Damas y caballeros, ¿cuántas situaciones hay en la vida que nosotros nos encontramos, como los espías o como Jericó, que nos va a pasar un ejército por arriba, ¿verdad? Y sin embargo, el Padre extiende su mano, agacha su cuello y nos levanta del barro. ¿Cuántas veces ocurrió? Es para vivir agradecido y para serle recíproco a nuestros padres y tener una vida, no una conducta, no son solamente una palabra o palabras, sino tener una vida, una conducta que alabe su gloria, porque Él se lo merece. Gracias, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por la misericordia que empezaste con cada uno de nosotros y que ya no va a terminar. Te agradezco, Dios, por ejercer esta misericordia entre nosotros, por enseñarnos a tenerla entre nosotros para que seamos muy buenos, proficientes, profesionales misericordiadores, imitándote a vos y a nuestro querido Señor Jesucristo. Te agradecemos por eso y ahora particularmente te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo por el cuidado de todos los regresos del día de hoy. Gracias por habernos dado estos días maravillosos de estar juntos, de abrazarnos, de vernos, de charlarnos, de escucharnos, de compartir el gozo y el ardor de tu palabra en nuestras almas. Gracias, querido Dios, por tener viajes de regreso que sean seguros y placenteros. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien nos apoyamos, a quien honramos con nuestras vidas, en el nombre de Él. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho.